El duelo no es un hecho, es un proceso. Y de ese proceso es que vamos a hablar hoy día. No puedo hacer nada por el muerto, ya está muerto. Pero el problema es que tengo personas en vida viviendo en muerte. Cuando estoy en negación, no debo forzar a nadie. Pero cuando ya llego al aislamiento y ya no quiero salir ni de la casa ni ver a nadie, ese es el momento de actuar. Porque tu depresión ha llegado a un momento que si le permites seguir así, no saldrán nunca más. Cuando nosotros hablamos de etapas, no estamos diciendo va a durar tanto. Nada en un proceso humano es tantos meses, tanto tiempo, no. De hecho, cuando te vaya a explicar las etapas, te vas a dar cuenta que las etapas tú no son 1, 2, 3, 4, 5. A veces tú pasas la 1, la 3, la 5, vuelves a la 2. Todo proceso humano es así. Lo que yo te voy a explicar es simple y llanamente lo que normalmente te va a suceder y qué vas a sentir en cada etapa para que puedas identificar con claridad cuál es el momento en que te encuentras en ese segundo de tu vida. En las conferencias que yo he dado al respecto, para que la gente lo entienda claro, he hecho una V, una V, para que tú entiendas que lo primero que pasa es que empiezas aquí, pero primero vas para atrás. Tu dolor va a ser mayor primero y después arrancas. Así que yo te voy a explicar esta V y te voy a dar cada punto de dónde vas en la V y cómo ir subiendo. Así que con eso, expliquemos la primera, la negación. Llega la muerte, estás en ese instante, estás en la sala de velación, estás en el momento en que la persona se ha ido. ¿Qué vas a sentir en ese momento? Número uno, no vas a creer. Y va a ser mucho más difícil si el fallecido, el cuerpo no está. Por ejemplo, si se murió ahogado. Te va a ser mucho más difícil salir de la negación y pasar a la siguiente etapa porque no tienes cómo verlo a la persona muerta. Tú tienes que entender que el paso del fallecimiento, esas primeras 24 horas son muy, muy, muy importantes. Déjame contarte una historia que sé porque he trabajado tanto tiempo en esto. Cuando en Colombia empezaron a venir las muertes una tras otra, que eran impresionantes cómo mataban gente, no hemos visto nada ni aquí así parecido a eso. La gente mataba por montones, no había cómo enterrarlos. Haz de cuenta que era una pandemia, pero era asesinato de los narcotraficantes. La gente empezó a poner todo en cremación porque obviamente no había cómo manejarlo tan rápido. Y ya no tenías que velar, ya no lo velaba, lo llevaba, chao. A los pocos años pudieron descubrir que el dolor de las personas duraba mucho más, porque no pasaban la negación. Por tanto, déjame informarte, tan horrible como te puedes sentir de la velación, de las primeras 24 horas, tienes que pasarlo. No son 24, ya no te quedas durmiendo ahí, pero tienes que pasar esa etapa en que vas saliendo de la negación. Y mientras más estés ahí, más rápido pasarás a la siguiente etapa. Recuerda cuál es el objetivo de tu vida. Es sanarte del dolor. Sí tienes que entender que no es necesario que tú tengas que ver al muerto. Si no lo quieres ver, no hay ningún problema, pero tienes que saber que está ahí. Ahora, déjame contarte entonces nuevas cosas que te van a pasar cuando tengas la negación. No crees, no aceptas la muerte, pasas a creer pero no creer. En determinado momento dices, no, pero si está aquí. No, cierto que se murió. Y eso pasa mientras la negación. Vas a tener oleadas de angustia. Estás muy bien sentado sin ningún problema. De repente, y dentro de las primeras 24 horas y después durante el primer mes, te va a pasar cada rato. Vas a tener esas oleadas. Y finalmente puedes llegar a tener síntomas físicos, porque no duermes, porque no comes, y entonces empiezas a tener esos problemas. Ahí llega tu primera fase, la negación. Con el tiempo pasas a la segunda fase, que es la conciencia de la pérdida. Cuando llegas a la conciencia de la pérdida, es cuando estás más solo que nunca. ¿Por qué?
Porque tú sigues en la negación más o menos un mes, puede ser más. Conozco personas que tuvieron 7 años de negación porque su hijo se murió ahogado. Yo puedo contar tantas historias de esto en 40 años de hacer esto. Y 7 años ella seguía arreglando el cuarto y seguían haciendo como que estuviera vivo. Sacarlo de ahí como duelo fue realmente complicado. Entonces, cuando yo empiezo la conciencia de la pérdida, normalmente ha pasado un mes, si usted es católico romano, ha venido la misa del mes y todo el mundo se olvidó, se fueron. Nadie más se acuerda de usted, ellos piensan que usted ya está recuperado y usted recién empieza. Y usted empieza a decir, ¿cómo es posible que los semáforos se hagan en verde o en rojo si yo no puedo hacer nada? ¿Cómo es posible que sean tan insensibles? Y no es insensible, todo el mundo va a seguir con su vida. Entonces, vas a ser más consciente de la pérdida, vas a sentirte más solo, vas a sentir culpa. ¿Por qué? Porque tú dices, espérate un ratito. ¿Y si yo lo hubiera llevado antes? ¿Y si no le hubiera dicho que vaya a la tienda? ¿Y si lo hubiera llevado a otro doctor en vez de a este doctor? Y la culpa te va a empezar a venir a ti, y eso realmente te afecta. Vas a empezar a sentir búsqueda, vas a empezar a sentir las llaves, que alguien entra y dice, ve ahí viene. Ah, no, pues cierto que está muerto. Y no es que te estás loco, es parte del dolor. Tu cuerpo va aflojando el dolor de a poquito, porque si no te tiene que llevar a la clínica. Entonces el cuerpo va defendiéndote emocionalmente para que lo vayas sintiendo poco a poco. Empiezas a tener hasta percepción. Oye, pero si, ¿quién abrió la puerta? Ella, tiene que ser él todavía debe andar por aquí. Y empiezo con ese tipo de cosas que no son más que tu trabajo en la larga sanidad de tener un familiar fallecido. Tienes que entender que en esta B que te estoy tratando de desarrollar, arrancaste con negación, seguiste a conciencia de la pérdida y ahora vas al sitio más duro, que es el aislamiento. Y el aislamiento es donde realmente estás sintiendo el dolor, pero tan grande que no quieres levantarte de la cama. Vas a comer, solamente vas, comes y sales. No quieres que los niños te hagan bulla. No quieren que esté nadie, no quieres saber de nadie, no quieres entender de nadie. No te sientes aceptado porque sientes que eres el único que sufre. Ya todos los demás están tan tranquilos y yo no puedo salir. Pienso que estoy en el fondo total. Estoy desesperanzado. Ya no tengo esperanza de que mi vida continúe. Mi vida no tiene ningún valor si no está él, si no está ella. Empiezo a aislarme de todo el mundo. Y lo único que tengo es sueño, sueño y sueño. Quiero dormir 24 horas. ¿Por qué? Porque creo que dejo de sufrir si estoy constantemente dormido. Ese es el momento más duro. Y si tú estás con una persona que está así, por favor, no se lo permitas. Anda, sácalo. Anda, oblígalo a bañarse. Oblígalo a sacarlo. Obliga a hacer algo. Tienes que presionar para que la depresión no te llene de tal forma que realmente la muerte de la otra persona sienta más que tu propia vida. Cuando estoy en negación, no debo forzar a nadie. Cuando estoy en conciencia de pérdida, no debo tratar de forzar a alguien. Pero cuando ya llego al aislamiento y ya no quiero salir ni de la casa, ni del cuarto, ni ver a nadie, ese es el momento de actuar. Porque tu depresión ha llegado a un momento que si le permites seguir así, no saldrá nunca más. Lo importante de la familia, cómo la familia tiene que colaborar para que esta persona se sane. Entender, no puedo hacer nada por el muerto, ya está muerto. Pero el problema es que tengo personas en vida viviendo en muerte. No permitas que se mueran dos, uno atrás de otro. No permitas que en un entierro haya dos almas y no solamente una. En cualquier etapa en la familia, una crisis se va a dar. Una puede ser, sí, me voy a divorciar. No podemos soportar vivir sin esta persona. O fue tu culpa o fue la culpa del otro y tú no hiciste o tú nunca lo amaste. Todo ese tipo de cosas de acusarme el uno al otro, creo que va a aliviar mi dolor y lo único que hace es acrecentarlo. Cuando yo estoy en duelo, tengo que entender que todos los miembros de la familia merecen sanarse.
Y eso no significa acusar a otros para yo sanarme. Nos juntamos todos y los sanamos. Si no, nos vamos a enfermar todos en todo momento. Pasemos entonces a la cuarta fase. Y ya en esta B que hemos puesto, usted empieza a subir. Ya llegó a la parte más baja. Como le he dicho, usted puede ir de la 1 a la 4, de la 4 a la 2, de la 2 a la 3. Pero si lo hacemos este sentido para que se lo entienda con claridad, ya estuve en negación, ya pasé la conciencia de la pérdida, estoy en aislamiento. Y ya empiezo a subir. Y empiezo a tener una cicatrización. Empiezo a sentir que sí soy importante. Empiezo a aceptar el hecho de que el fallecimiento se ha dado. Ya finalmente puedo entender que ya no está. Puedo reconstruir mi vida, reconstruir lo que yo hago, digo y soy. Puedo reconstruir quién soy. Puedo empezar a abandonar el dolor, entendiendo con claridad que no lo estoy dejando de lado, que no me estoy olvidando del fallecido, sino que empiezo yo a reconstruir mi propia relación de esos pequeños sitios hechos pedazos. Empiezo a reconstruir, a hacer como que fuera una brujita y empiezo a poner estas piezas hasta volver a formar a la persona y que yo pueda empezar a retomar la vida, a retomar quién soy y entender que mi vida vale la pena y que si el fallecido estuviera muerto, pudiera hablar contigo, te diría, por favor, continúa tu vida. El dolor es tan, no quiero decir traumática, porque no es traumática, pero es tan invasiva que nunca volverás a ser el mismo. Nunca volverás a ser el mismo. Y ¿sabes quién no nos entiende? La persona que nunca ha tenido un fallecido. Porque todo el mundo, y ese es el problema, nosotros tenemos en esta sociedad y en cualquier sociedad 50, 60, 70% de gente que nunca ha tenido un fallecido así, cercano. Por tanto, ellos ven a la otra persona y dicen, ¿qué le pasa? No es para tanto. Pero cuando fallece es cuando se da cuenta de que no puede salir. Porque este hecho es tan grave en nuestra vida que lo único que hacen las personas es decir, no es para tanto. Permíteme informarle algo, sí es para tanto. Sí es para tanto. La número 5, ya cuando usted termina este camino terrorífico de la B, y usted llega a renovación. Y ahí usted empieza a recuperar su vida normal. Usted puede poner a la persona, nunca lo ha abandonado, siempre está con usted, pero ahora vive en su corazón. Ya no vive como persona, pero usted, todo lo que le ha enseñado, todo lo que ha compartido, todo lo que ha sido con esa persona, no se van a ir nunca. Y ese es probablemente su primer problema cuando empieza en estas etapas. Usted siente que si no lo sigo llorando, siempre lo voy a terminar abandonando. Nunca lo va a abandonar. Usted lo va a extrañar todo el tiempo, pero su vida vale la pena. Recuerde siempre cuando usted esté en duelo, su vida es muy importante. Hay mucha gente al lado suyo que la ama. Y cuando usted simple y llanamente cree que usted debe morirse con esa persona, usted está haciendo que lo importante que es usted pase a ser nada. No. Usted tiene la fortaleza. Si usted escucha lo que hacemos, tiene forma de resolverlo. Por favor, no te abandones. Tu familia te necesita.